Hola, en esta oportunidad les contaré sobre el capítulo 14, medición del riesgo, inversión en bienes de capital. Mi nombre es Paula Nicole Gallardo Herrera, estudiante de negocios internacionales de la Universidad de Boyacá. Bueno, para iniciar, en este capítulo se habla sobre cómo medir el riesgo de un proyecto de inversión y cómo evaluar el riesgo total del proyecto. También se discuten las opciones administrativas que pueden efectuar los flujos de efectivo posteriores y o la vida del proyecto. El capítulo comienza con una introducción general al riesgo del proyecto y sigue con la consideración de su medición específica. Luego, acá se examina un proyecto de inversión con respecto a su riesgo portafolio empresa, es decir, el riesgo marginal de un proyecto para la empresa como un todo. Por último, se estudia el efecto de las opciones administrativas reales sobre el carácter deseable del proyecto. Y al final del capítulo se presentan preguntas y problemas de autoevaluación, así como referencias seleccionadas. Esto como un resumen general del capítulo. Y a continuación ya abordaremos cada subtítulo del capítulo con más profundidad. Bueno, antes de iniciar como tal, quiero pues poner acá resaltar una frase que se toma al inicio del capítulo, bastante interesante. Riesgo. El riesgo de nuestro negocio, de eso se trata esta nave estelar. Por eso estamos a bordo. Desde James Steer, capitán de la nave estelar Enterprise en Star Trek. Sección Esperanza y medidas de dispersión de este capítulo se presenta un ejemplo de flujo de efectivo para ilustrar cómo se pueden resumir las distribuciones de probabilidad en términos de dos parámetros, que serían el valor esperado y la desviación estándar. Y se muestran las distribuciones de probabilidad de los flujos de efectivo posibles en una gráfica y se explica cómo se pueden calcular matemáticamente el valor esperado y la desviación estándar. Además se presenta una ilustración gráfica de un árbol de probabilidades que muestra cómo los flujos en el segundo año tienen una correlación moderada con los del primer año. En resumen, esta sección explica cómo se pueden calcular y utilizar el valor esperado y la desviación estándar para medir el riesgo en un proyecto de inversión. Bueno, en la sección riesgo total del proyecto se presentan diferentes métodos para evaluar el riesgo total del proyecto, incluyendo los enfoques de probabilidad y de simulación. Además, se examina el riesgo portafolio empresa, es decir, el riesgo marginal de un proyecto para la empresa como un todo. También se estudia el efecto de las opciones administrativas reales sobre el carácter deseable del proyecto. Como tal, pues esta sección proporciona información necesaria para evaluar las inversiones riesgosas y juzgar proyectos con respecto a su contribución al valor percibido de la empresa. Bueno, en cuanto al subtítulo de enfoque del árbol de probabilidad, en este se explica que el árbol de probabilidades es un enfoque gráfico o tabular para organizar la secuencia de flujos de efectivo posibles que generan una inversión. En este enfoque se especifican los flujos de efectivo futuros probables de un proyecto según su relación con los resultados en los periodos anteriores. Y de esta manera se pueden contribuir a un análisis de cómo se correlacionan los flujos de efectivo en el tiempo. Por ejemplo, si ocurre que un proyecto tiene flujo de efectivo bueno, pues alto, en el primer periodo es muy posible que tengan buenos flujos de efectivo en los periodos siguientes. En resumen, lo que vemos en esta sección es que se explica cómo se pueden utilizar el árbol de probabilidades para analizar y predecir los flujos de efectivo futuros de un proyecto de inversión. Bueno, en la sección de enfoque de simulación se explica que la simulación es un método para evaluar el riesgo de un proyecto de inversión. La simulación implica la generación de resultados posibles de una inversión antes de aceptarla y se basa en un modelo asociado con información probabilística. Usando un modelo de simulación se puede considerar diferentes factores para derivar una secuencia de flujo de efectivo de un proyecto, como sería el tamaño del mercado, el precio de venta, la tasa de crecimiento del mercado, la inversión requerida, la vida útil de las instalaciones, los costos de operación y los costos fijos.
La simulación permite evaluar el riesgo de un proyecto de inversión al generar múltiples escenarios posibles y calcular la probabilidad de que cada uno de ellos ocurra. De esta manera se pueden obtener medidas de riesgo como el valor esperado, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Además, la simulación permite evaluar el impacto de diferentes factores en el riesgo del proyecto y tomar decisiones informadas sobre la inversión. En resumen, el enfoque de simulación es un método para evaluar el riesgo de un proyecto de inversión mediante la generación de múltiples escenarios posibles. Y el cálculo de medidas de riesgo, este enfoque pues permite tomar decisiones informadas sobre la inversión y evaluar el impacto de diferentes factores en el riesgo del proyecto. Bueno, en esta sección de uso de la información de la distribución de probabilidad, nos explican que el valor esperado y la desviación estándar de la distribución de probabilidad de los valores presentes netos o de pues, lo que serían las tasas internas de rendimiento posibles, ya sea derivados de un árbol de probabilidad, una simulación o algún otro medio, nos dan una cantidad considerable de información para evaluar el riesgo de la propuesta de inversión. Por ejemplo, si la distribución de probabilidad de los valores presentes netos posibles tiene un valor esperado alto y una desviación estándar baja, esto indica que el proyecto tiene un bajo riesgo y es probable que genere un rendimiento estable. Por otro lado, si la distribución de probabilidad tiene un valor esperado bajo y una desviación estándar alta, esto indica que el proyecto tiene un alto riesgo y es probable que genere un rendimiento inestable. Además, el conocimiento de las distribuciones de probabilidad del VPN o de la TIR puede resultar útil en especial en la evaluación del riesgo para proyectos que compiten. Por ejemplo, si la empresa está considerando esta otra propuesta de inversión llamada Proyecto B, se puede comparar la distribución de probabilidad del VPN del proyecto A con la distribución de probabilidad del VPN del proyecto B para determinar cuál proyecto tiene un menor riesgo y es más probable que genere un rendimiento estable. Como tal, la sección proporciona una información valiosa para evaluar el riesgo de un proyecto de inversión y tomar decisiones informadas sobre esta inversión. Bueno, ahora continuando con la sección de contribución al riesgo total de la empresa, enfoque del portafolio de la empresa, vemos que se explica que cuando se trata de múltiples proyectos de inversión es posible que se quiera estudiar el riesgo combinado. En ese caso se necesita utilizar un procedimiento de medición que difiere del procedimiento de un solo proyecto. El punto de vista corresponde al enfoque del portafolio en el análisis de valores estudiado anteriormente. Sin embargo, ahora se explica a proyectos de inversión de capital. En este enfoque permite medir el riesgo para las combinaciones de inversiones riesgosas, con la finalidad de informar a la administración y además se pueden considerar diferentes factores para derivar una secuencia de flujo de efectivo de un proyecto, como el tamaño del mercado, el precio de venta, la tasa de crecimiento del mercado, la inversión requerida, la vida útil de las instalaciones, los costos de operación y los costos fijos. El valor operado incrementa del valor presente neto y el nivel de riesgo se puede determinar midiendo las distancias horizontal y vertical del punto que representa la combinación elegida al punto E. Se puede pensar en esta distancia como la contribución incrementada del valor esperado, del valor presente neto y del nivel de riesgo para la empresa como un todo. Podemos decir que pues, esta sección, contribución de riesgo total de la empresa, enfoque de portafolio de la empresa, explica cómo se puede utilizar el enfoque del portafolio para medir el riesgo para las combinaciones de inversión riesgosa y cómo se puede determinar la contribución incremental del valor esperado, del valor presente neto y del nivel de riesgo para la empresa como un todo. Ok, y como última sección del capítulo tenemos opciones administrativas reales, donde explican que los diferentes proyectos de inversión con frecuencia tienen distintos grados de riesgo. La suposición de que la aceptación de cualquier propuesta de inversión no altera la constitución de riesgo de negocio de una empresa desde la perspectiva de los proveedores de capital permite
el uso de una sola tasa de rendimiento requerida al determinar qué proyectos de presupuesto de capital debe seleccionar una empresa. Sin embargo, sabemos que los diferentes proyectos de inversión con frecuencia tienen distintos grados de riesgo. El proyecto que se espera que dé un alto rendimiento puede ser tan riesgoso que en ocasiones un incremento significativo en el riesgo. Esta flexibilidad se llama opción administrativa o real. Las opciones administrativas son más difíciles de evaluar que las opciones financieras. Encontrará que las fórmulas para las opciones financieras reunidas en otro capítulo con frecuencia no funcionan cuando se aplican a las opciones administrativas. Más bien debemos recurrir a enfoques más generales para evaluar las opciones administrativas. Entonces, esta sección explica cómo los diferentes proyectos de inversión tienen distintos grados de riesgo y cómo la flexibilidad se llama opción administrativa o real. Además, se explica que las opciones administrativas son más difíciles de evaluar que las opciones financieras y que deben recurrir a enfoques más generales para evaluar las opciones administrativas. Bueno, y en conclusión, podemos decir que este capítulo ofrece una exploración profunda y detallada sobre cómo medir, evaluar y gestionar el riesgo en proyectos de inversión, desde la comprensión de la esperanza y medidas de dispersión hasta el análisis de opciones administrativas. Y cada sección contribuye a una comprensión completa del complejo panorama del riesgo en el mundo de las inversiones. Muchas gracias por su atención.